identificación, permisos para embarcar y otras referencias que fue encontrando en la reconstrucción de la biografía de Castro, consultados en el Archivo General de Indias de Sevilla, en el Archivo de la Orden Franciscana de Celaya, el de Zapopan, el de Roma, etc. El de Madrid también. Para tener mayor certeza de mis afirmaciones, consulté los textos impresos en el taller de Juan García Infanzón durante el periodo que va de 1677, año en el que empieza a trabajar de manera independiente, a 1695. Y advertí que en los años anteriores a 1685 los impresos están compuestos con una tipografía totalmente diferente a la contenida en nuestro librito de viaje, cosa que llamó mi atención. Pero en los posteriores, específicamente a partir de 1696, empezamos a encontrar la misma tipografía que se utilizó para componer, entre otras, el viaje de América a Roma. Gracias al análisis del material tipográfico utilizado por el taller de García Infanzón a partir de 1686 y que sirvió para la edición del viaje de América a Roma, como ya he dicho, puedo afirmar que los tipos fueron anteriormente propiedad de José de Barcia y Zambrana, quien los utilizó en su imprenta ubicada en Granada, gestionada por Antonio López Hidalgo y Francisco Guillén de 1678 a 1685, cuya sociedad fue efectiva durante ese periodo. La imprenta se desmanteló debido a que nombraron a Barcia y Zambrana obispo de Cádiz en 1685, año en el que deja Granada y se traslada a Cádiz. No se tiene conocimiento de la posterior actividad de Francisco Guillén. Antonio López Hidalgo, en cambio, continúa con la profesión entre Almería y Granada, pero he revisado los textos impresos por López Hidalgo sin hallar coincidencias tipográficas con nuestro libro, por lo que he llegado a suponer que la tipografía de la imprenta de Barcia y Zambrana se trasladó, ya sea por venta, por traspaso o por devolución de un préstamo o alquiler, a Madrid, a la imprenta de Juan García Infanzón. Cualquiera que haya sido la situación, es con el paso del tiempo, sin embargo, notoria la relación comercial entre Infanzón y Barcia y Zambrana, el obispo ya de Cádiz, en la continuación de impresión de textos religiosos de la imprenta madrileña que anteriormente corrían a cargo del taller granadino. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas obras de Barcia y Zambrana, esta precisamente, que se imprime posteriormente. Tiempo después, revisaba en la Biblioteca Nacional de España en Madrid las obras en prosa y verso de Jacinto Polo de Medina. Como la biblioteca cerraba y yo debía volver a Salamanca, verifiqué si la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca tenía algún ejemplar de esta obra. Y sí, lo tenía. Al día siguiente, ya en Salamanca, fui a consultarlo y me topé con que, a pesar de tener los mismos datos de impresión, es decir, si pueden ver aquí, está muy chiquito, Zaragoza, año de 1670, las dos, por Diego Dormer. Se trataba, como es evidente, de una edición diferente. Tienen exactamente los mismos datos de impresión, pero no son lo mismo. Las obras de Polo de Medina tuvieron gran aceptación entre el público a lo largo del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Se cuentan durante este tiempo diversas ediciones no solo del texto mencionado, que recopila, como el nombre lo indica, parte de la obra en verso y en prosa, sino también el resto de la producción del escritor. La primera edición de las obras en prosa y en verso corre precisamente a cargo del taller de Diego Dormer en el año de 1664, y más tarde ve la luz esta otra, bueno, una de estas otras, de 1670. En 1715, el impresor Ángel Pascual las edita una vez más en Madrid, y por último, en la primera mitad del siguiente siglo encontramos la impresión de Bernardo Peralta en 1726, también en Madrid. Como se ha dicho, todo parece indicar que el librito tuvo gran éxito durante el siglo XVII. Indicio de tal éxito puede ser que mereciera los honores de circular en edición contrahecha, que hasta ahora no había sido señalada y que toma como punto de partida la zaragozana de 1770. Para las ediciones contrahechas, el profesor Moll explica, es una reedición que intenta suplantar una edición legal preexistente, de la que copia todos o parte de los datos tipográficos y mantiene o cambia el año, reproduce textual o abreviadamente los preliminares exigidos por la ley,
que figuran en la edición que ha servido de modelo. En la reproducción de las portadas de estas dos ediciones podemos ver que tienen una composición diferente, pero con esquema de distribución similar, utilizando inclusive la misma orla doble, que si la ven aquí, tienen la misma orla doble las dos. La orla exterior conserva parecido número de caracteres, pero la interior utiliza en una edición filetes de mayor tamaño, en esta, y en consecuencia mayor número de ellas, a fin de cubrir el espacio del marco. Esta tiene filetes más largos. Se aprecia la diferencia en uso de I y J con valor consonántico, por ejemplo aquí I para Jacinto y J para Jacinto. Y también se ve uso distinto de mayúsculas y minúsculas. Aquí, por ejemplo, aficionado en minúscula y aquí aficionado en mayúscula. También vemos un uso diferente de B y U con valor consonántico. No se logra ver bien, pero en la siguiente página lo vemos. Aquí vive y aquí vive. En la siguiente se va a ver mejor. La edición contrahecha copia la puntuación de la auténtica. El resto del esquema de distribución se mantiene. Las dos presentan un grabado xilográfico de la Virgen en el mismo lugar, pero una es la Inmaculada con sus atributos, mientras que la otra parece ser una Virgen del Carmen o de la Ascensión coronada por dos ángeles. La edición contrahecha, en este caso, reproduce textualmente del original los preliminares y declara el mismo año de impresión, como podemos ver, 1670, aunque hemos comprobado que una de estas fue realizada al menos 16 años después. Para el resto del texto, en la hoja con signatura 3 vuelta, en ambos casos aparece el índice de lo que se contiene en este libro, manteniendo coherencia en las diferencias mencionadas anteriormente, en el uso de B y U con valor consonántico y en el uso de I y J con valor consonántico. Por ejemplo, podemos ver aquí I para jardín y J para jardín. Aquí lo que les decía, la U con valor consonántico en gobierno y aquí la B con valor consonántico normal, ¿no? Y también advertimos un uso distinto de acentos, por ejemplo, agudo en interés y grave en interés. Además de las diferencias tipográficas, resulta interesante resaltar que ambas ediciones conservan la numeración de páginas que corresponde a cada capítulo del índice, incluso las erratas. En las dos se lee, por ejemplo, Universidad de Amor y Escuela del Interés, página 299, y la segunda parte empieza en la página 297 y aquí también, 297. Copió idéntico hasta las erratas. Sin embargo, también se daba algunas licencias y yo creo que lo disfrutaba, porque el impresor que hacía estas cosas ilegales que le encantaban, en una edición de la página hay un salto, en la edición original hay un salto, la auténtica, hay un salto de 20 páginas, es decir, de la página 134 pasa a la 155, y en la edición contrahecha también hay un salto de 20 páginas, pero no en la misma página. Se da el lujo de cambiar las páginas y entonces el salto lo da de la 144 a la 165. Por eso yo digo que lo disfrutaba, porque jugaba un poquito ahí con eso. En una edición, en la página 292, por error 312, está dedicada exclusivamente al colofón. Desafortunadamente no tengo esta imagen, mientras que en la otra el colofón aparece en la página 291, por error 311, inmediatamente después de fin. El número de hojas en cada ejemplar es el mismo, no cumpliéndose una de las características que se ha considerado bastante habitual en las ediciones contrahechas, la reducción del número de hojas en relación con la edición original. Sorprendentemente para mí, los elementos de una de las ediciones coincidían con los de los textos estampados por García Infanzón, en el periodo que habíamos revisado y que conocíamos también después de haber dedicado varios meses al estudio de la tipografía de la imprenta madrileña responsable de la edición del Viaje de América a Roma. Reconstruir parte de la intrahistoria del taller madrileño nos dio las bases para ubicar otra edición ilegal salida de sus prensas. Es esta. Sabemos que no era extraño encontrar ediciones ilegales para los tiempos en que las obras de Apolo de Medina salen a la luz.
podría pensarse a primera vista que la edición ilegal se realizara inmediatamente después de 1670, debido a la demanda madrileña y lugares circunvecinos del Reino de Castilla, y con el fin de evitar los lentos trámites administrativos de permisos de impresión para el Reino de Castilla. Sin embargo, las ediciones de las obras de Polo de Medina utilizan las licencias obtenidas previamente en el Reino de Aragón. Bueno, aquí traigo una explicación de esta parte de la histórica de las licencias, pero solamente les voy a leer esto. En 1716 sale una real cédula con la que la corona de Aragón pierde su derecho público y sus instituciones al implantarse la legislación castellana, y esta cédula denuncia una serie de hechos habituales que se habían venido dando lugar en los últimos tiempos, es decir, muchos impresores imprimen o reimprimen libros sin licencia y por lo tanto sin las aprobaciones previas. Si los libros son nuevos, cambian el lugar de impresión. Tras un cotejo de materiales tipográficos de la imprenta de Dormer, tuve la certeza de cuál era, como lo había aventurado inicialmente, la edición auténtica. Por otro lado, el cotejo de materiales de la edición contrahecha con los que utilizaba la imprenta madrileña de Juan García Infanzón no dejó lugar a dudas. La edición ilegal salió a la luz de este taller después de 1686, año en el que el taller empieza a utilizar la tipografía que se ha usado para la composición de las obras de Polo de Medina y el viaje de América a Roma. Para esta conclusión se ha comprobado además que en los textos impresos en el taller de Zaragoza de Diego Dormer durante el periodo de 1670 a 1688 no se han utilizado estos mismos materiales. Y aquí a mí me apareció una nueva serie de iniciales grabadas. No se ve muy bien, pero no sé si la logran distinguir. Es distinta, pero y se combina con la que nos aparece en el viaje de América a Roma, si se dan cuenta, que es esta. Estos son impresos por García Infanzón, debidamente requisitados con la licencia y demás, identificados. Este también, donde nos aparecen esta serie de letrerías que aparecen en las obras de de Polo de Medina. Con tantos nombres ya se me... Estas iniciales grabadas aparecen en las obras en prosa y en verso de Jacinto Polo de Medina, esta serie que yo la nombré de los pajaritos, y la que aparece en el viaje de América a Roma. Y estas son las iniciales grabadas utilizadas por el taller de García Infanzón para la composición de diversos textos que sí están identificados, que sí tienen sus respectivas licencias de impresión. Y esta es la edición auténtica. Pude comprobar cuál era la auténtica y cuál era la contrahecha. Gracias a los métodos de la bibliografía material, al análisis de las letrerías y adornos tipográficos y a la comprobación de su uso simultáneo en el taller madrileño, pudimos llegar a reubicar y recolocar en nuevos puntos estas obritas ilegales. Se comprueban con ello las afirmaciones de la profesora Fernández Valladares, quien nos dice que para poder asignar datos de impresión a los textos indocumentados, debemos, en primer lugar, recoger, conocer, estudiar sistemáticamente los que sí tienen datos de impresión confiables. Esto nos permite partir de lo conocido hacia lo desconocido y nos lleva a resultados como los aquí presentados. Por último, solo quiero mostrarles otro caso de edición ilegal que, aunque no he estudiado yo personalmente, da cuenta de una faceta más de la complejidad editorial que se vivía en la época. Se trata del caso de la edición, bueno, estas son las ediciones ilegales que salieron de las prensas de García Infanzón. Y esta es la edición ilegal de El Novo Hispana, que salió de la prensa de la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio. Como decía, se trata de una edición falsificada, es decir, esta es una edición falsificada hecha para evitar el cumplimiento de la legislación sobre el libro en la que se dan indicaciones tipográficas falsas de una ciudad. El hombre práctico del conde de Hernán Núñez se difunde con pie de imprenta de Bruselas, Felipe Pope, 1686, según ha consignado Pérez Magallón.
en realidad fue estampada en Sevilla, en la imprenta de Tomás López de Haro en 1686. Pérez Magallón explica el procedimiento que utilizaron Peters Fontainas y García Barrio en el estudio tipobibliográfico de esta edición y que conducen a esta conclusión. Y esta es la edición que, como pueden ver aquí, tiene pie de imprenta de Bruselas, en la oficina de Felipe Popper, año de 1686, pero en realidad fue impresa en Sevilla por Tomás López de Haro en ese año. El año estaba bien, al menos. En fin, para concluir, solo puedo decir que con este recorrido podemos advertir que mayor número de estudios transversales y el cruce continuo entre grupos de investigación de la historia del libro en muchos casos se convierten en un espacio de comunicación y de enriquecimiento para estudiosos de otros campos. Gracias. Bueno, como supondrán, como su vida tuvo de trogloditas, me han parecido fascinantes. Sé que a muchos de ustedes probablemente no, pero daremos pie a las preguntas, en especial a todos aquellos interesados en el estudio de este tipo de trabajos. ¿Hay alguien interesado? Pueden preguntar cualquier cosa. Por favor. Para Guadalupe, bueno, tengo la pregunta. Entonces, la contrahecha en 1685, aunque sea ilegal, ¿pudo haberse impreso antes de la legal? No, se imprimió después. La legal se imprimió en 1670, la auténtica, digamos, en 1670 en Zaragoza, en el taller de Diego Dormer. Y la contrahecha se imprime en 1600, a partir de 1685-86, que es cuando la tipografía de Barcia y Zambrana pasa al taller de García y Fanzón, y es cuando empieza a imprimir este tipo de textos ilegales, aprovechando esta coyuntura de los nuevos materiales. ¿Sí? Pasan 16 años al menos, sin embargo el pie de imprenta dice lo mismo, 1670. Por eso la confusión es una cosa bastante compleja, que la verdad me cuesta mucho explicar. Es como las 10 diferencias. Sí. Por favor. Doctora Guadalupe, ¿qué tal? Muchas felicidades por su trabajo, es un trabajo bastante arduo y creo que enriquecedor. Quisiera preguntarle acerca de las ediciones contrahechas con todo este trabajo que usted hace. ¿Podríamos pensar que las ediciones contrahechas son para los textos más populares, es decir, para aquellos que como un fin comercial venden más, son lanzadas estas como versiones piratas a un menor costo, o de eso no hay noticia alguna? No, creo que sí está íntimamente relacionado con lo que se podría considerar un bestseller. Este tipo de textos que se difunden, que tienen gran aceptación, que están entre lo popular y lo oculto, porque también tienen allí algo de oculto, están allí imbricado todo esto, pero no precisamente por el precio menor, más bien para evitarse todo este procedimiento tan complejo y tan tardado de licencias de impresión. Y también yo creo que en el caso de las obras de Polo de Medina, tengo la intuición, pero esto es una cosa muy aventurada, que la imprenta, los herederos de Diego Dormer pudieron llegar a un acuerdo con García Fanzón para imprimir el texto. ¿Sí? Entonces, más bien tiene que ver con cuestiones comerciales, no precisamente de menor precio, sino de distribución y para evitarse los trámites administrativos, civiles y religiosos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí, por favor. respecto a la producción periódica, bueno, a mí me interesa un poco, digo, esta parte de la diferenciación entre los libros y la creación de periódicos. ¿Tiene más o menos una idea de cuánto se producía? Digo, por el costo del papel y obviamente la producción. Sí, no, sí hay listas de suscriptores, por ejemplo, que pudieran, no era el caso de Alzate, bueno, es otra particularidad de Alzate, que no hay listas de suscriptores ante sus publicaciones, pero por ejemplo en la Gaceta de México de Valdés, sí hay, yo no he verificado el número de suscriptores que tenía, por ejemplo, pero aún así no podríamos considerar que ese sería el total de ejemplares que se imprimían de cada número, ¿no?
no podemos decir que sea tal pues, pero yo pienso que serían 500, por ejemplo, en el caso de Alzate, no creo que más de 500, o sea, se me hacen muchos, ¿no? Sí, por el costo, ¿no? Sí, bueno, y casi siempre también requería, todo esto se hacía mediante suscripción, es decir, por ejemplo, antes de que surgiera la Gaceta, en la Gaceta de Literatura, en la Gaceta de Valdés de México se adelantaba que, bueno, que se abría la suscripción para una Gaceta literaria y etcétera, y que, bueno, que se invitaba a suscribir y entonces ese era el modo. También se podrían comprar directamente en las imprentas, ¿no? Por eso el anuncio de los lugares de venta, ¿no? Pero no, en realidad no tengo ese tipo de datos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, más que pregunta es un comentario para nuestra gente. Es muy interesante esto de los libros falsos, ilegales, las ediciones, y precisamente para el historiador, cuando lo utiliza como una fuente histórica, a veces nos quedamos limitados y no vamos hasta allá, hasta ver si la fuente es legal, no es legal, como una fuente histórica. Esto es muy interesante porque precisamente siento yo que como historiadores a veces nos falta ver, analizar un poco más la fuente, no quedarnos nada más con lo que dice, sino ir hasta el fondo. ¿Es legal, no es legal? Entonces esto es fascinante, ¿no? Y además y el por qué, como bien dice usted, no puede ser nada más las cuestiones económicas, sino hay todo un contexto histórico, de una mentalidad de una sociedad de ese momento. El por qué se hizo ese libro, ¿verdad? No nada más analizarlo con nuestra mentalidad actual de pensar es falso, es el interés económico, ¿no? Es todo un análisis y todo un proceso, una crítica que para mí como historiador, un trabajo bien serio y profundo, deberíamos empezar por eso, por analizar esa fuente. Gracias. Sí, en realidad yo entré a este mundo precisamente porque me lo requería, como dije inicialmente, para poder hacer una edición crítica seria del texto. Necesitaba conocer la filiación y mi sorpresa fue que no podía conocer la filiación si no hacía todo esto, ¿no? Entonces es un mundo apasionante. Toda la información que nos da este estudio de la bibliografía material, la verdad es que, bueno, a mí me apasiona y yo lo recomiendo a todo el mundo que pueda hacerlo. Yo ya te hiciste troglodita por andarte juntando con otros trogloditas. Bueno, yo tengo dos preguntas porque soy la más preguntona, supongo. Dalia, tengo dos dudas. Una que tiene que ver con la normativa que mencionaste en 1785 respecto al tamaño de lo que considerarían ya a partir de esa fecha una publicación periódica, que mencionaste que serían a partir de ese momento 6 pliegos. Lo que me quedó duda es porque, si no me equivoco, corrígeme, hasta esa fecha esta producción que se está dando, que tiene una periodicidad y que por tal razón no estaba controlada por la legislación, salvo que generara alguna problemática específica, se produce genéricamente, que sería todo este conjunto de impresos que llamamos menores, ¿no? Que no son formalmente un libro, pero que implican el mismo procedimiento en la manufactura, pero están alejados de lo que sería, por ejemplo, la cuestión legal, ¿no? Esto que mencionabas tú, de todo el trámite y todo el tiempo que puede llegar la impresión de un libro. Hasta ese momento, en 1785, están considerando ya que ese tipo de material, en el caso de Alzate, por ejemplo, que es un material ilustrado, que sí podría poner en riesgo, digamos, más sustancialmente las buenas costumbres, por supuesto, y las cuestiones religiosas. ¿Por qué es hasta esa fecha? Es decir, es un periodo muy importante del mundo ilustrado, además es justo antes de los grandes movimientos sociales del 18. ¿Y por qué ese tamaño? ¿Tienes alguna noticia así como más cercana de por qué reducirlo a ese formato cuando la mayor parte de los pliegos son sueltos? Entonces no alcanzarían esa dimensión. Sí, bueno, probablemente era
que, bueno, no hay un dato certero, pero creo que podía ser que ya en España habían surgido pues varias obras periódicas, o sea, que esto tenía ya el peso de un fenómeno social tal que había que acotar, es decir, no sé, los diarios de literatura de España, etcétera, y estaban surgiendo en Nueva España también estas iniciativas, y en Perú, etcétera, que había que obligó a la legislación, como mencionaba también, a pesar de que había resistencia de parte de los poderes, ¿no? Por esto, porque se podía salir de las manos con este tipo de papeles que salían cada 15 días o cada mes, y que además daban pie a opiniones de lectores, y que estas opiniones de lectores, pues obviamente, quién sabe quiénes eran estos lectores. Bueno, a veces dicen que las aportaciones eran de los mismos editores. Es decir, era un tipo de publicación que de verdad en muchos sentidos se daba al descontrol, ¿no? Entonces, creo que surge hasta esta fecha porque es que ya o sea, no quedaba de otra, pues tenía que establecerse un criterio, y a partir de ese criterio de extensión, pues un nuevo procedimiento para hacer un control minucioso, ¿no? Asignar un revisor de cada número, que todo esto luego se torna muy complicado, pero bueno. Y bueno, creo que más que nada fue el peso del fenómeno de las obras periódicas como tales, digamos con una extensión por lo menos de 8 páginas, o sea, como las encontramos en formato en cuarto, y también todos estos argumentos que presentan, por ejemplo, los censores, o los que hacen las aprobaciones, de que es una práctica ya muy recurrente en Europa. Es decir, creo que España, dado el peso que ya tenían las obras periódicas en Francia o en Inglaterra, y ahora que ya habían llegado a España, que ya tenían pues prácticamente todo el siglo, estamos hablando del 85, de hacerse, pues tenía que simplemente definirse y decir, una obra periódica va a ser esto, y la forma de controlarla y de que pueda salir al público y precio será esta otra, ¿no? Hilando lo mismo con el trabajo de Guadalupe, me vienen a la cabeza los famosos porcones, que son alegatos jurídicos. Este tipo de impresión es muy extraña porque está relacionado con el conocimiento jurídico de las universidades, pero también con la práctica jurídica en los tribunales. Entonces, algunos letrados publican un alegato jurídico que puede alcanzar una dimensión bastante grande, digamos, cercana a un libro, tanto como un impreso menor. Durante un tiempo la corona decidió que estos impresos no eran regulados, y entonces salen así precisamente como se les conoce, porcones, porque la palabra de inicio de impresión es por la causa, está explicando. Pero en determinado momento empiezan a generar hay un impacto social respecto a estas lecturas, pero no sabemos con claridad quiénes son este grupo de impacto social. Lo único que sí sabemos es que la corona decide en esa fecha que ese tipo de publicaciones entran, digamos, al cinturón jurídico. Y entonces se necesitan ser aprobados con licencia de impresión, empezarán a aparecer portadas, etc. Mismo fenómeno que se repetirá en la Nueva España. Sin embargo, la mayor parte de los impresos novohispanos nunca cumplieron con la legislación, ni en el periodo en que fue, digamos, más estricta. Y estos impresos no tienen ningún pie de imprenta ni ninguna forma que nos permite identificarlo, ni siquiera saber esa secuencia jurídica. Somos afortunados porque algún lector o algún bibliófilo los ha compilado en volúmenes facticios, y hoy los conservamos, ¿no?, en un volumen, un conjunto de libros seguidos, lo que nos permite hacer un poco este ejercicio que tú has hecho. Hay elementos tipográficos y de ilustración que tú los que trabajamos con estos materiales los has visto como parte del material tipográfico de una imprenta, digamos, consolidada, ¿no? Joseph de Jauregui, José Bernardo Doval, y son elementos tipográficos repetitivos que de alguna manera que estamos olvidando. Siempre identificamos la producción solamente basada a través de la marca tipográfica, si tiene marca tipográfica, ¿no?, como elemento. Pero tengo la impresión de que algunos novohispanos usaban estos elementos tipográficos como característica distintiva de sus ediciones. No tenían una marca tipográfica, pero sí cierto elemento que van repitiendo constantemente en el conjunto de su producción, y lo cual se puede apreciar perfectamente porque los otros no lo usan.
y entonces durante un periodo de tiempo hay un conjunto de elementos tipográficos que pareciera hacen esa idea de autentificar un trabajo, ¿no? Precisamente en este universo en donde lo ilegal es casi primo hermano. Es decir, la frontera entre lo legal y lo ilegal es primo hermano porque ellos son los que producen tanto lo legal como lo ilegal. Y creo que son perfectamente conscientes de cuándo van a cruzar esa frontera. Porque para quienes no lo saben, las sanciones podían ser terribles. No implicaba solamente la pérdida de la prensa, la pérdida de todos los aparejos, había que pagar una multa y en algunas ocasiones se pagaba con el destierro. Entonces un impresor decidido a hacer este camino de la ilegalidad sabe lo que se está jugando y por lo tanto sabe hacerlo bien. Decía Nora Jiménez del Colegio de Michoacán una cosa que vale la pena aquí repetir. Ella siempre ha insistido a partir de su trabajo con los impresores que estos eran los ciudadanos bastante sinvergüenzas, que iban caminando con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, y que no podemos encontrar esta, digamos, vida ejemplar de un impresor, porque además se encargan de que los tratos o los asuntos que en otro grupo social estuvieran bien relacionados en términos jurídicos, es decir, que quede clarificado ese camino. En ellos no, es como si después de dar el paso se encargaran de borrar la huella. Entonces van buscando cómo no dejar evidencia en muchos casos muy concretos sobre esta producción. Entonces esta parte que has mencionado sobre el análisis tipográfico e iconográfico de estos pequeños elementos, es posible entonces que sí se pudiera identificar todos estos impresos menores que está cargada la prensa novohispana, es decir, la prensa novohispana siempre tenemos que pensarla como una prensa con menor desarrollo, con menor riqueza y quizás a veces en algunos momentos más, ¿no?, estrangulada por condiciones políticas, sociales y económicas. Por eso creo que fue como más necesario para la supervivencia de los talleres y de las familias que los llevan transitar hacia cierto terreno, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que decías es importantísimo. A partir del estudio tipográfico, de la tipografía de los talleres y de la combinación de esta tipografía, porque a veces tienen distintos materiales porque van integrando, se van prestando, van alquilando, en fin. Pero si estudiamos la imprenta novohispana, taller por taller, y podemos hacer una recolección de la tipografía y la combinación de esta tipografía en periodos determinados, se puede llegar a hacer este tipo de asignaciones, por supuesto. Y es cierto que tenían marcas, por ejemplo, no lo tengo aquí, pero este último texto que les mostré del hombre práctico, de Tomás López de Haro, que se imprimió en Sevilla con pie de imprenta de Bruselas, él tenía un hábito de composición. Al final de cada capítulo siempre ponía un florero, un florerito, ¿no? O sea, una macetita, un floral. Y uno puede revisar los textos de López de Haro de esta época, todos tienen al final de capítulo esta marca. Y el hombre práctico lo tiene. Sí, es identificable. Y además también, bueno, la doctora Fernández Valladares, cuando estudia la imprenta de Burgos, enseña también la práctica de la medición de la tipografía, inclusive la horizontalidad y la verticalidad de las letras en las placas. Esto nos permite saber a qué placa pertenecía a qué taller pertenecía tal placa, ¿sí? Y ahí podemos comparar los textos y es verdad, algunos tienen unas diferencias de milímetros en la verticalidad y horizontalidad. Se puede hacer. Es un trabajo pesado, pero a quienes nos apasiona, la verdad es que a mí me encantaría poder estudiar un taller novohispano y después poder ir viendo, comparando estos textos indocumentados y ver si realmente podemos ir haciendo este inventario ideal del que hablaba, ¿no? Que sería fabuloso para todos los literatos, historiadores y demás. Bueno, vamos a cerrar solamente con una breve reflexión y que efectivamente tiene que ver con lo que ha dicho.
Tristemente, de los impresores no hispanos casi no se habla. Es decir, tenemos solamente casos de impresores muy contados, pero tenemos una doble, ¿no?, naturaleza de conocimiento. O por un lado se han hecho trabajos históricos sobre la vida de estos impresores y sus talleres sin los objetos que produjeron, o se han hecho trabajos bibliográficos sobre los productos de la prensa sin conocer la vida de los impresores. Ojalá que en un futuro no muy lejano sí podamos unir estas dos tendencias de interés de investigación para que el resultado sea mucho más enriquecedor, porque sin duda si logramos consolidar eso como un espacio, podremos ir trabajando paralelamente sobre todos los otros impresores, muchos de los cuales son prácticos desconocidos. Entonces hacemos un receso breve de 15 minutos.